Ok, bienvenidos a este nuevo capítulo en lo que es el área de álgebra vectorial, ¿ok? Y pues en este video vamos a discutir brevemente lo que es el concepto de espacio vectorial y el producto escalar, ¿no? Que van a ser fundamentales para la mayoría de los problemas en geometría, ¿no? Y voy a introducirles brevemente el concepto de matriz y del determinante de una matriz. En este caso estamos hablando de dos por dos, ¿no? Entonces, recordemos varias cosas, ¿no? Recordemos que habíamos hablado de que un vector es un objeto, o al menos si tenemos una serie de vectores, vamos a definir estos dos vectores en algo que le vamos a llamar, y lo vamos a definir bien aquí, espacio vectorial, que es un espacio que tiene axiomas de la misma manera que tienen axiomas, por ejemplo, el campo, pero pues en este vamos a tener la posibilidad de tener dimensiones, ¿no? Entonces, este campo vectorial se llama R2, ¿no? Que implica directamente que hay dos líneas de R, ¿no? Que son perpendiculares, en las cuales pueden alojar, en efecto, todos los puntos, ¿cierto? Y en esos puntos pues podemos tener vectores. Y bueno, vamos a definir los primeros axiomas de un espacio vectorial. Entonces recordemos que si tenemos estos dos definidos de esta manera, lo que tenemos en U, por ejemplo, pues son dos componentes, un componente en X y un componente en Y, ¿no? De manera general vamos a definirlo así, ¿no? Como uno, su primer componente y su segundo, ¿sale? Esto es a manera en la que en realidad el vector puede tener n componentes. O sea, realmente no está limitado a tener solo dos componentes, ¿no? Y tampoco está limitado a ser solo pares o triples o etcétera, ¿no? Un vector puede ser algún otro objeto, por ejemplo, podemos tener un espacio vectorial en donde tengamos funciones, ¿no? Que es bastante utilizado en otras áreas de la matemática. Pero bueno, por ahora vamos a definir los vectores en R2, que son los que más vamos a ocupar, ¿ok? Entonces en R2 solo tenemos dos componentes, ¿no? Y la suma la definimos tal cual, ¿no? La suma, pues suma componente por componente. Entonces tenemos la siguiente propiedad. Esta pues es aledaña, es idéntica a lo que veríamos nosotros en, en el campo, ¿no? O sea, que la suma de U más V, o sea, que si yo sumo dos vectores con dos componentes y la suma solo me daría componente por componente, pues al final tendría la estructura de otro vector, ¿no? O sea, la suma de dos vectores me da otro vector. Y tengo la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa. Si yo tuviera otro vector igual en R, otro vector W, pues simplemente puedo asociarlo, ¿no? O sea, que lo que podría hacer es sumarlo componente por componente y después sumarlo por el otro, ¿no? También que existe un vector nulo, en este caso, pues solemos llamarlo el origen, ¿cierto? El vector nulo lo podemos escribir de esta manera. Sus componentes son simplemente 0,0, ¿sí? Y pues obviamente al sumar el vector nulo, pues como es componente por componente, pues en realidad me daría lo mismo, ¿no? Me daría el mismo componente. También que tenemos un negativo, ¿no? O sea que podemos tener algún vector, en este caso podríamos tener menos u. Menos u simplemente serían los componentes en negativo, ¿no? Y eso pues también nos indicaría dirección si estamos hablando de R2, ¿no? O sea, si tengo un vector u y este vector está orientado de esta manera, menos u pues sería exactamente lo mismo, pero hacia el otro sentido, ¿no? Entonces, en este caso el signo es bastante importante. Y vamos a definir, por ahora voy a dejar porque lo vamos a definir en la próxima página, pero las propiedades del producto escalar se mantienen, ¿no? Si yo tuviera también una constante, pues pueden dar cuenta que se cumple la propiedad distributiva de la misma manera en la que se cumple en el campo, y pues vamos a ver en general qué es el producto, en este caso es el producto escalar. Se pueden dar cuenta que también cumple exactamente las mismas características que el campo, ¿no? O sea, en teoría esto es bastante parecido, ¿sí? Esto es el espacio vectorial, tiene los mismos axiomas realmente, pero vamos a tener otra serie de características, pero ahora sí ya de un espacio geométrico, ¿no? Que es lo que va a ser interesante. Ok, entonces ahora sí vamos a definir como tal el producto escalar. Ok. Entonces el producto escalar se escribe de esta manera: A punto B, y se está definido
mediante esta operación, que sería mis, lo voy a hacer en R2, ¿no? Voy a llamarlo de manera general 1, A2, ¿sale? Multiplicado, bueno, esto lo escribí al revés. Bueno, no, lo podemos dejar así. El chiste, por ahora sí lo puedo dejar así, ¿no? El chiste es que se entienda qué es lo que estamos haciendo. B1 y B2, ¿no? Entonces tengo mis dos componentes, ¿sí? Y este producto está definido de la siguiente manera. Lo que tendría es la multiplicación de los componentes en 1, o sea, que tendría A1 por B1, ¿ok? Más A2 por B2. Entonces, si se fijan, es el componente por componente, pero al final tenemos una suma, ¿sí? Entonces, por eso se llama producto escalar, porque pasa de una multiplicación de vectores a un escalar, que es un número. Entonces, esta suma al final me va a dar un número, ¿ok? Este producto es bastante importante. Ya habíamos visto que si tenemos una característica de este producto, ahora esta es la definición como tal, de 2 podemos tener n, ¿no? Si lo quisieran generalizar, lo que tendría que tener es una suma, ¿no? O sea, si yo quisiera generalizarlo esto en cualquier dimensión, pues al final tendría una suma, ¿no? Tendría una suma hasta el n, empezando con mi primer vector, y lo que tendría es, si yo tengo entre dos vectores, lo que tengo, podría decir, no sé, I y BI, ¿no? Ok. Entonces lo que tendría es A punto B, siempre y cuando estos dos estén en Rn, por ejemplo, ¿no? O sea, que tengan n componentes. Esto es de manera general. Y bueno, nosotros habíamos visto que la propiedad geométrica, al menos en este caso en R2, pues tenemos que en realidad es una proyección, ¿no? Lo que vemos es que esta parte, o sea, si nosotros tenemos un producto punto, lo que obtenemos es esta figura geométrica. Y esta parte es interesante porque tenemos una proyección de este vector sobre este, ¿sí? Si se fijan, está de alguna manera proyectando una sombra, ¿ok? Entonces, de manera aledaña también podemos definir un producto punto de la siguiente manera. Podemos decir, bueno, A punto B es exactamente igual a el módulo de A por el módulo de B por el coseno, que es la parte exactamente que se proyecta. Ese es el ángulo, ¿sale? También es una definición del producto punto, o sea, también es válido, ¿vale? Entonces las dos son lo mismo, pero nos están diciendo cosas, bueno, o sea, en realidad este es el generalizado, esta es la forma en dos, y en dos podemos tener una propiedad parecida. Bueno, podemos tener exactamente esta propiedad, ¿no? Y bueno, ¿qué nos está diciendo realmente el producto punto? Entonces, cuando nosotros queremos obtener un ángulo que va a ser clave para entender lo que es el producto punto, podemos tener una propiedad de la cual habíamos discutido brevemente en el video pasado, que es la perpendicularidad, ¿no? Entonces, cuando hay un ángulo entre dos vectores, que es lo que queremos encontrar aquí, ¿no? Este es el ángulo entre dos vectores, y cuando este ángulo es cero, cuando θ es cero, podemos asegurar lo siguiente, que X, por ejemplo, X y Y, siendo dos vectores, ¿no? Que son perpendiculares, ¿sale? Lo vamos a escribir de esta manera. Entonces, es súper importante porque la perpendicularidad es la que nos da la característica de la dimensión. Entonces, los dos vectores, cuando su ángulo es cero, sí, bueno, cuando más bien debería de especificar aquí el ángulo entre los dos vectores va a ser 90, ¿no? Pero el producto punto va a ser cero, ¿sale? Entonces el ángulo entre estos dos vectores pues va a ser 90 grados, ¿sí? Y evidentemente su producto punto, su característica del producto punto va a ser exactamente cero, ¿sale? Entonces, esta es la parte más importante y esta es la que nos da la característica de ortogonalidad y en efecto lo que nos da la posibilidad de tener dos vectores a tal manera en la que sean ortogonales, se le denomina, ¿no? También había comentado que había otro producto, que el cual vamos a discutir un poquito más adelante, que se llamaba producto cruz, ¿sí? Y el producto cruz es un producto vectorial, no es un producto escalar, no es un producto que te otorga un
un escalar, ¿no? Eso es un producto que te da otro vector que siempre es perpendicular a estos dos, ¿no? Y ese producto también va a ser importante. Entonces vamos a hablar un poquito sobre qué es una matriz. Entonces aquí tenemos exactamente una matriz de 2 por 2, ¿no? Este, una matriz es un arreglo, ¿ok? De ciertos elementos con un orden de filas y columnas. Es lo que puse ahí como A, I y J. Esencialmente tenemos, en una de 2 por 2 tenemos 4 elementos, ¿no? Y si se fijan, cada uno de estos elementos pues tiene su propio indicador, ¿no? Fila y columna, ¿no? Entonces aquí podemos decir, bueno, pues estamos en la columna 1, ¿sí? La columna puede ser el I, en este caso, o sea, el que está aquí, 1, 1, y fila podemos tenerlo de esta manera, ¿no? Entonces, fila 1, columna 1, pues es este componente, ¿no? Fila, en este caso 2, está en la fila 2, pero sigue en la columna 1, 1, 2, ¿no? Aquí pues ya está en la columna 2, entonces 2 y la fila 1, y columna 2, fila 2, ¿ok? En esencia, simplemente son elementos, no estoy realmente diciendo que sea algo más, ¿no? Pero obviamente podemos poner en efecto vectores ahí, ¿no? Entonces hay una relación directa, vamos a seguir hablando sobre matrices, pero pues en esencia esto es lo que es una matriz, ¿ok? De 2 por 2, ¿no? Podemos tener n por m o podemos tener n por n, ¿sí? Podemos tener arreglos gigantes de matrices. Y pues, las matrices, como ustedes pueden intuir, se ven bastante, ¿no? En todos lados. Y pues bueno, el determinante de una matriz va a ser una operación bastante importante. Si yo quiero hablar, bueno, lo puedo escribir de esta manera: el determinante de A va a ser igual a el siguiente operador, ¿no? Todos estos elementos, A11, A12, A21, A22. En esta operación, que vamos a describir de manera detallada en otros videos, y en esencia se define como una operación de multiplicación. O sea, lo que tendríamos es una diferencia, ¿no? Es esta multiplicación cruzada menos esta multiplicación cruzada, ¿no? Entonces estamos hablando de una diferencia entre cierta magnitud, ¿sí? Entre cierto movimiento lo podemos ver. Y va a ser bien importante este operador. Lo vamos a definir con profundidad en otros videos para hablar de cuáles son sus implicaciones geométricas, ¿no? De hecho, pues el producto cruz es en realidad un determinante, ¿ok? Y vamos a ver cómo opera. Bueno, entonces ya para terminar esta parte, vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos aplicar todo lo que hemos agarrado hasta ahora para encontrar el ángulo entre dos vectores, ¿no? Entonces vamos a suponer una caja, ¿sí? Y esta caja tiene los vectores en 3 dimensiones: A, B, C y D, ¿ok? Entonces aquí están los vectores, y se fijan, cada uno de ellos es unitario realmente, o sea, solo, bueno, me refiero a que sus componentes son 1, ¿ok? O sea que forma una caja, pero pues con valor 1, ¿ok? Entonces, por definición, los vectores pues serían los siguientes, ¿no? El producto punto, por definición lo definimos así. Va a ser importante que tengan, vaya, que tengan este orden que había definido, pero por ahora lo podemos poner así, ¿no? O sea, porque en realidad estamos hablando de bases ortogonales, no pasa nada. Y pues la definición como tal del módulo ya habíamos visto que es todas las partes, ¿cierto? Aunque si lo tuviéramos en 3 dimensiones, pues serían todas las partes al cuadrado y se suman, ¿no? Entonces en este caso pues lo que tenemos es una multiplicación, ¿no? Obviamente si desde la definición, como digo, geométrica del producto punto, pues lo despejamos el coseno y después encontramos el coseno inverso, al final vamos a obtener exactamente esta expresión, ¿ok? Entonces, fíjense, lo que construimos es directamente el ángulo entre dos, ¿no? Pero en realidad, aquí tenemos 4 vectores, pero en realidad solo nos importan estos dos porque nuestro problema nos está pidiendo θ, o sea, el ángulo entre el vector A y B. Entonces, lo que hago es, pues literalmente, sustituir los valores aquí, ¿ok? Porque pues ya los tengo. Entonces ya tengo cuánto vale mi vector A, me lo tienen aquí, y lo pongo, y ya tengo cuánto vale mi vector B, y está aquí.
y ya tengo cuánto valen los módulos de hecho valen pues, lo mismo, ¿no? Entonces, pues ya está. Ok. Eh, Podemos seguir viendo más ejemplos. En realidad es bastante sencillo, al menos los primeros ejemplos de este uso de estas herramientas bastante elementales, ¿no? Y también van a ser muy, muy útiles para otros estudios de algunos otros cálculos un poquito más avanzados. Entonces, por aquí lo vamos a dejar el video y pues vamos a definir otros conceptos en otros videos.